¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Recuerde que puede seguirnos a través de Facebook en Costa Rica Noticias y en Twitter como @Sinar Noticias. Soy José David Pérez, gracias por informarse junto a nosotros del ámbito nacional e internacional. Vamos de inmediato con nuestros titulares. En las últimas semanas, las autoridades municipales y de salud en Limón han reportado un aumento en los contagios de COVID-19. Expertos en salud mental externan su preocupación de que en Costa Rica ocurren cerca de 300 suicidios al año. Puerto a Puerto, este es el nombre de la nueva ruta turística entre Puerto Jiménez y Ciudad Cortés en la península de Osa. 8 meses después de la llegada del coronavirus, la enfermedad ha provocado más de 1 millón de fallecimientos en todo el planeta. Iniciamos con información. La Caja podrá realizar pruebas de anticuerpos para detectar la COVID-19. Según el Ministerio de Salud, estas son más rápidas y menos costosas. El Ministerio de Salud autorizó a la Caja Costarricense de Seguro Social realizar las pruebas de antígenos para identificar la COVID-19. Estas se realizarán por medio de hisopado entre el día 1 y el día 5 de la fecha de inicio de los síntomas. Según el Ministerio de Salud, las pruebas son más rápidas y menos costosas, por lo que contribuirán a detectar a las personas que estén portando el virus. Estas pruebas son más rápidas, son menos costosas, no tienen el nivel equiparable a lo que han sido las PCR, que son las pruebas que hemos venido manejando hasta ahora como pruebas diagnósticas, pero tienen en realidad un perfil que permite esa utilización solo dentro del sistema de seguridad social, dentro de la estrategia de salud pública que ya hemos venido ampliando conforme han pasado los meses. Este tipo de testeo permitirá un abordaje más expedito en la investigación de brotes en lugares alejados, en instituciones, comunidades, centros educativos, hogares de larga distancia, centros privados de libertad y establecimientos de trabajo, siempre que en esos lugares se detecte durante la investigación de personas sintomáticas. Estos lineamientos lo que indican es que se van a hacer esas pruebas para las personas que presenten síntomas, de acuerdo con la definición que tenemos en este momento de caso sospechoso, siempre van a ser por hisopado nasofaríngeo. Y las personas tienen que encontrarse entre el día de inicio de síntomas, solamente se pueden hacer o se van a hacer en personas que tengan síntomas, y se van a hacer entre el día 1 y el día 5 del inicio de síntomas. En los casos en que la prueba arroje un resultado negativo, se requerirá de una prueba PCR negativa confirmatoria y mientras tanto el paciente no podrá suspender su cuarentena. La provincia de Limón destacó hace algunos meses por casi no tener casos positivos de COVID-19. Sin embargo, en las últimas semanas las autoridades municipales y de salud han notado un aumento en los contagios. A la fecha, el Caribe registra cerca de 4.000 casos activos. Las autoridades de 6 cantones limonenses reclaman que una vez más el gobierno central descuidó a la provincia de Limón y claman por más apoyo para controlar los contagios y evitar la saturación de los servicios de salud. Esto se debe a que la provincia ha aumentado considerablemente las cifras de contagio en las últimas 2 semanas. Si vemos los confirmados por cantón al 26 de septiembre, Matina reporta 276, Guásimo 384, Talamanca 457, Siquirres 689, Pocosí 1065 y Limón 1427. En total, desde que inició la pandemia se han generado 4.298 contagios. A la fecha, activos 2.738 y fallecidos 32. Estas cifras se reflejan en el Hospital Tony Facio, el cual está atendiendo 60 casos diarios sospechosos de COVID-19. Se han hecho cerca de 700 muestras en pacientes que se han tenido que hisopar de esta atención que llevamos al día 20 de septiembre, podemos decir. De estos hemos manejado cerca de 80 pacientes positivos en las diferentes áreas. Recordemos que nosotros enviamos los pacientes críticos, serios, severos a San José. La mayoría de leves los manejamos acá o les damos egresos para su condición ambulatoria de aislamiento.
pero esta capacidad, conforme hemos visto, el aumento de casos que ha tenido Limón corresponde casi al 60% de lo que teníamos en los meses anteriores. El médico señala que por el momento se ha dado un contagio de 40 funcionarios, incluido el mismo, y asegura que la población debe creer y protegerse de este virus, pues es real. Es cierto que a veces a uno se incomoda o se molesta por situaciones. La población está dividida en este momento. Hay personas a favor del uso de equipo de protección, hay personas a favor de este tratamiento, pero en general lo que uno ve todos los días en los servicios de urgencias es que es una afectación grave de los pacientes que mayormente se complican, siempre siguen siendo los pacientes con factores de riesgo, los obesos, los pacientes hipertensos, los diabéticos y con algún problema pulmonar. Definitivamente esos tienen un gran porcentaje de complicación. Dybala asegura que la población debe atender todas las medidas establecidas para disminuir la ola de contagio que se ha generado en la provincia. Como nuestro compromiso es atender a la mayor cantidad de pacientes y evitar hasta donde se pueda las complicaciones y ese número, que no se incremente el número de fallecidos por la enfermedad, es una encrucijada que nos vemos porque, por un lado, las imágenes del comportamiento social de la gente, en este caso, es muy diferente a lo que nosotros predicamos, pero yo sí quisiera, y en varios medios que he estado, hacer ese llamado obviamente, porque nosotros vamos a estar acá para cuidar a la población, pero lo primero del cuidado de la población empieza por la responsabilidad personal de cada uno. Yo creo que en esto las medidas han sido desde el principio ya dictadas, establecidas. Este centro médico cuenta con 30 camas para COVID-19. Además, están gestionando de 4 a 5 traslados diarios a San José y temen que si los números aumentan podría llegar a la capacidad máxima del hospital, el cual también atiende otros padecimientos y emergencias. La torre este del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia ya se encuentra habilitada en su totalidad, lo que amplía la oferta instalada en este centro médico para beneficio de los asegurados, según informaron autoridades del establecimiento. Según lo explicó el doctor Taciano Lemos, director general del hospital, la torre este cuenta con un total de 162 camas de cuidado crítico y moderado habilitadas para la atención específica de pacientes con la COVID-19. El hospital ha realizado un esfuerzo para poner en marcha esta estructura de última generación. Por ejemplo, la Unidad de Recursos Humanos rápidamente dotó de personal en distintas áreas y especialidades como enfermeras, auxiliares de enfermería, asistentes de pacientes, personal de aseo, vigilancia, nutrición, médicos generales, terapistas respiratorios, expertos en rehabilitación, farmacia, laboratorio y personal administrativo. Además de esta área, el Hospital Calderón Guardia mantiene atención de pacientes con coronavirus en otras zonas del centro médico, como en la Torre Norte, donde se tienen 51 camas para pacientes moderados. En la Torre Sur hay 29 camas para cuidados intensivos y 25 camas para pacientes moderados. Expertos en salud mental externan su preocupación de que en Costa Rica ocurren cerca de 300 suicidios al año. Según el informe regional Mortalidad por Suicidio en las Américas, la tercera parte de los casos de la región son de costarricenses. El suicidio es la segunda causa de mortalidad en personas de 10 a 35 años de edad en el mundo y se da principalmente en hombres. La Organización Mundial de la Salud reconoce el suicidio como un problema de salud pública. Casi 1 millón de personas deciden acabar con su vida cada año, es decir, una muerte cada 40 segundos. En Costa Rica ocurren 300 suicidios al año aproximadamente. Según el informe regional Mortalidad por el Suicidio en las Américas, la tercera parte de los casos de la región son costarricenses. La tasa de suicidio nacional pasó de 6,4 en el 2017 a 7,2 por cada 100.000 habitantes en el 2018. Costa Rica, a pesar de ser un país chiquito y un país que tiene procesos sociales y políticos un tanto diferentes, en donde hemos gozado estadísticamente de ser un país de paz y demás, pues implica o señala que no necesariamente somos un país tan feliz como se ha publicado, porque comparado con otros países, Costa Rica lleva realmente un lugar significativo en función de los suicidios. Entonces es una situación que preocupa enormemente. Y es que ante la situación de la pandemia, la experta señala que el desempleo, la reducción de jornadas laborales, el encierro, el distanciamiento social y la crisis económica son algunos de los problemas que perturban la mente de la persona.
Pueden ser varias las razones por las cuales una persona piensa en la opción del suicidio, pero principalmente hemos encontrado a lo largo de la investigación por muchísimos años que es porque las personas manejan un dolor muy grande, muy significativo, y una manera de darle fin al dolor es justamente el suicidio. No es necesariamente que las personas quieran morirse o en sí matarse, sino que las situaciones que las agobian son múltiples. Pueden ser económicas, familiares, pueden ser interpretaciones que la persona también tiene del mundo, de sí mismo, de los demás, pero es tanto el dolor que les produce, es un dolor muy inmanejable para ellas y para ellos, que entonces ven como salida el suicidio. Garita señala que es necesario que las personas estén atentas a las conductas de sus seres queridos en caso de mostrar ciertos comportamientos que puedan llevarlos a acabar con sus vidas. Hay que quitarlo ya como tabú, porque muchísimas familias les da pena, es una situación que les puede resultar difícil manejarla. Entonces es comunicarlo, hablarlo, sentarse, si está la opción como familia para buscar juntos soluciones, buscar ayuda de terceros profesionales, que es muy importante. Entonces, al buscar las ayudas, a veces pasa que no podemos solos, ¿cierto? Entonces es importante que cuando ya sepamos o ya veamos que solos no podemos o solas, busquemos las ayudas de personas que son profesionales que pueden brindarnos esa mano de ayuda. Psicólogos señalan que el suicidio no es una enfermedad, sino que es un fenómeno multicausal que se da como una salida para la resolución de conflictos. Por esta razón, insisten que tanto la persona afectada como los familiares pueden llamar al 911 y buscar ayuda profesional antes de que suceda una terrible pérdida. Los taxistas formales se manifestaron ayer frente al Consejo de Transporte Público para solicitar que les brinden la aplicación que les corresponde, según la ley. Los taxistas formales se manifestaron este lunes con el propósito de solicitarle a la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público y a su jerarca que pongan en regla las aplicaciones que tienen diferentes servicios públicos. De acuerdo con uno de los organizadores, las aplicaciones o APP, como también se les conoce, serán parte del futuro de estos servicios. Sin embargo, deben ejecutar lo que dicta la ley al respecto. Nosotros necesitamos resolver este tema y es el Tribunal Contencioso Administrativo con sus jueces, el juez instructor, que tiene que resolver esto de una vez por todas. ¿Qué estamos pidiendo? Ahí el detalle. Pedimos medidas cautelares, es decir, que se deje de hacer lo que se está haciendo mientras el tribunal resuelve lo que tiene que resolver. Si el tribunal resuelve que esto va por la libre, pues así será, pero el tribunal mientras tanto tiene que dictar medidas cautelares muy fuertes para que eso se detenga. En este momento ni los taxistas ni los señores que manejan con las aplicaciones están haciendo dinero. El país en quiebra y todos quebrados, ya no alcanza ni para el arroz y los frijoles. Por su parte, los taxistas aseguraron que también visitaron la Corte Suprema de Justicia para que en esta entidad intervengan ante el contencioso administrativo y este tribunal resuelva el tema de las aplicaciones. El gobierno no ha querido solucionar la situación del taxista. Tenemos un contencioso administrativo que hace 5 meses se pidieron unas medidas cautelares y estas son horas de que el juez contencioso no ha resuelto las medidas cautelares. El Estado en sí, el gobierno en sí, tampoco ha querido respetar la ley que rige el servicio de taxi. A como viaja el mundo, nosotros también tenemos que ir modernizando. El problema es que ellas son aplicaciones ilegales. Eso, le voy a dar un ejemplo, eso es como que usted tenga una pulpería. Usted paga todas sus patentes, paga todo lo que el gobierno te exige, pero yo hago una ventanita en mi cochera y hago lo mismo que el pulpero. Entonces, el pulpero va a decir, pero ¿cómo es esto si yo pago patente y pago lo otro? Nosotros nunca hemos estado en contra de las aplicaciones, más bien exigimos al CTP que nos dé esa aplicación. Estamos afectados hace 5 años, esto no es de ahorita. 5 años donde ha habido 20 muertos, donde ha habido quiebra de miles de taxistas, donde ha habido familias desamparadas por el gobierno. ¿Por qué por el gobierno? Porque no han parado la ley 7969 que dice que el verdadero servicio es el único que hay en transporte público, son los taxis. Ninguna aplicación extranjera internacional que venga aquí
no puede operar porque la ley lo dice así. Irregularmente el gobierno no ha hecho cumplir todo lo que son las normas jurídicas de Costa Rica. Ha sido hasta violado totalmente por la Constitución, han violado la Constitución, han violado todo lo que es hacer una ley, porque no han querido atendernos a nosotros. Además de visitar el Consejo de Transporte Público y la Corte Suprema de Justicia, los participantes también se dirigieron al contencioso administrativo en Calle Blancos para pedir que se atiendan las demandas interpuestas por el gremio. En la manifestación participaron taxistas de San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Quepos. También las hubo en Guanacaste y la zona sur del país. A partir de este jueves 1 de octubre se aplicará un incremento en las tarifas de peajes en la Ruta 27. En este ajuste todas las tarifas presentan variación. Por ejemplo, en el peaje de Escazú los vehículos livianos y motocicletas pasarán de pagar 380 colones a 400. En el de San Rafael a Pozón el cobro pasa de 580 a 600 colones. Y en Atenas pasa de 760 a 790 colones. Este ajuste responde al comportamiento del tipo de cambio del dólar y está estipulado en el contrato, según dijo la concesionaria de la ruta, Global Vía. Más de 41 kilómetros de rutas cantonales ubicadas en la provincia de Punta Arenas verán mejorada su condición de ruedo gracias a la ejecución de 11 proyectos del programa Red Vial Cantonal. 3 de los proyectos ya se encuentran concluidos, 6 están en ejecución y 2 más cuentan con orden de inicio. Los trabajos incluyen mejoramiento de la superficie de rodaje y canalización de aguas pluviales. 6 de las obras se ubican en el Pacífico Central, concretamente en los cantones de Punta Arenas, Esparza, Garavito, Montes de Oro y Quepos. Otras 5 están en la región Brunca, en los cantones de Osa, Cotobruz y Buenos Aires. Este programa lo desarrolla el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en conjunto con los gobiernos locales, aportes de Recope y la asesoría técnica de la Agencia de Cooperación Alemana. En total, el programa de Red Vial Cantonal atiende 48 proyectos viales en 36 cantones del país, con una inversión superior a los 20.000 millones de colones. Los recursos provienen del empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, por un monto total de 144 millones de dólares. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al yaguarundí o león breñero. Este felino habita Costa Rica, es muy discreto y poco conocido. Les presentamos al yaguarundí, un felino milenario y común pero poco conocido. Este mamífero es pariente cercano del puma, pero es de pequeño tamaño y no tiene manchas o rayas en su piel como otros felinos salvajes. Los colores de su pelaje, marrón, rojizo, pardo y hasta negro grisáceo, le han permitido escapar de la devastación de la que otras especies de felinos manchados han sido víctimas por su codiciada piel. El yaguarundí habita en el continente americano. Su población se distribuye desde el sureste de México hasta el centro de Argentina. Puede medir hasta 70 centímetros de largo y a pesar aproximadamente 9 kilos, es decir, es mucho más pequeño que un puma, su pariente más cercano. Es ágil como una comadreja y tiene la cola larga como las nutrias, por lo que se ha ganado el nombre de gato comadreja o gato nutria. Algunos científicos aseguran que su comportamiento es muy diferente del de otros felinos con los que comparte hábitat. Son activos durante el día y descansan por la noche, horario opuesto al de la mayoría de los otros carnívoros. El periodo de gestación de la madre oscila en unos 73 días. El promedio de vida de la camada es de unos 3 cachorros y alcanza la madurez sexual a partir de los 2 años. Hacemos una pausa en 24 horas en noticias, ya regresamos con más información, quédese con nosotros.
somos los que vamos con usted hacia adelante. Este año, otorgamos créditos por más de 380.000 millones de colones para personas y empresas. Hemos realizado arreglos de pago por más de 924.000 millones de colones en 13.653 operaciones de crédito. Somos soluciones digitales para conectarnos. Somos compromiso con el cambio. Somos el Banco de Costa Rica. En tributo a la ex primera dama de la República, Henrietta Box, recientemente fallecida el 9 de septiembre, transmitimos el documental Primera Dama de la Revolución. Pepe said, life with me will be very difficult, but it will never be boring. El domingo 27 a las 6:30 de la noche y el sábado 3 de octubre a las 3 de la tarde, solo aquí en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con más información. Puerto a Puerto, ese es el nombre de la nueva ruta turística entre Puerto Jiménez y Ciudad Cortés, en la península de Osa, inaugurada el pasado domingo en el marco del Día Internacional del Turismo. Luis Centeno, presidente de la Cámara de Turismo de Osa, explicó el recorrido de la ruta Puerto a Puerto. Es un paseo de aventura que enlaza turísticamente las comunidades de Puerto Jiménez, Sierpe y Puerto Cortés. Según dijo, durante todo el año 2019 capacitaron a gran cantidad de personas en turismo rural y avistamiento de aves con apoyo del Instituto Costarricense de Turismo. La oferta turística que se puede apreciar en la ruta de aventura Puerto a Puerto incluye elementos históricos y patrimoniales del centro de Puerto Cortés y Puerto Jiménez, la reserva de Matapalo, playas de ensueño y poco exploradas como Playa Backwash, el manglar y humedal de Sierpe, el Museo de las Esferas en Finca 6 y el embarcadero de Puerto Cortés. La península de Osa es reconocida mundialmente por concentrar más del 2% de biodiversidad del planeta. Bueno, pues vamos a ir a celebrar este homenaje a Costa Rica como destino turístico desde aquí, además con dos particularidades que se anuncian hoy, esfuerzos de los agremiados de las cámaras locales de turismo, uno que se llama la iniciativa de Puerto a Puerto, que une Puerto Jiménez con Puerto Cortés, y eso va a permitirle a comunidades rurales que están montaña adentro, por ejemplo en San Juan de Chocuaco o en Rancho Quemado, para mencionar dos de ellas, poder descubrir nuevas posibilidades de turismo rural comunitario, que eso complementa muy bien este tema del avistamiento de ballenas o este tema de visitar los parques nacionales. Todo se complementa para terminar con un producto turístico absolutamente de calidad mundial. Los diputados iniciaron la discusión para la votación en primer debate del proyecto de ley 21.917 para la eliminación del pago de anualidades durante el 2021 y 2022. El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo y busca ahorrar recursos para la atención de la emergencia de la pandemia. El plenario legislativo inició con la discusión del proyecto 21.916, que pretende la eliminación del pago de anualidades durante el 2021 y 2022 para el sector público. La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo, buscaría destinar estos recursos a la atención de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con las estimaciones del gobierno, la propuesta generaría ahorros totales al 2022 por 67.000 millones de colones. El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó 24 mociones de reiteración al proyecto en la discusión de este lunes. Que pueden aportar más, aporten más. Y la impresión que da es que el gobierno y sus aliados quieren castigar a los trabajadores y trabajadoras del sector público, culpándoles por la crisis que estamos viviendo. Además, Villalta presentó otras 7 mociones de revisión en contra del proyecto. No es lo mismo el salario de un diputado o el salario del gerente del Banco Nacional o el salario del presidente. No es lo mismo que el salario de un oficial de la fuerza pública, de esos que están ahí en la frontera, en la zona norte, llevando agua, llevando frío, exponiéndose para resguardar las fronteras del país o para hacer cumplir las restricciones y las medidas que aplica el Ministerio de Salud. No es lo mismo, señoras y señores. Por eso hemos presentado varias mociones que plantean establecer un criterio de diferenciación.
La medida de la eliminación de la anualidad aplicaría a todas las personas que trabajan en la administración central, es decir, el Poder Ejecutivo y sus dependencias, además de los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, también las dependencias y los órganos auxiliares de estos mismos, así como la administración descentralizada, es decir, instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades. El proyecto de ley que pretende poner un impuesto a los cigarrillos electrónicos y vapeadores recibió dictamen afirmativo en Comisión de Asuntos Sociales. Ahora se espera su discusión en el plenario legislativo. No obstante, distintos sectores se han manifestado en contra de esta iniciativa y la Red Nacional Antitabaco insiste a los diputados no ceder a las presiones. El proyecto de ley que busca regular el uso de cigarrillos o vapeadores superó el aval de la Comisión de Asuntos Sociales en la Asamblea Legislativa. Ahora queda pendiente la asignación de una fecha para su discusión en el plenario legislativo. No obstante, desde ya este proyecto ha provocado malestar y oposición en distintos sectores, que consideran que no es el mejor momento para aprobar más impuestos debido a la situación que atraviesa el país. Hay algunas respuestas negativas, ahorita no me acuerdo exactamente de cuál organización, pero sí plantean que no es nocivo para la salud. Esta iniciativa, propuesta por el diputado liberacionista Luis Antonio Aiza y la oficialista Catalina Montero, pretende gravar con un impuesto del 40% a cigarrillos electrónicos y vapeadores. Esto va para el plenario, ¿verdad? Y en el plenario todavía tiene dos oportunidades de meterle mociones. Entonces todavía no tenemos un proyecto definitivo porque ahí sigue y se le pueden hacer mejoras y cambios con base en las respuestas que están dando las diferentes instituciones y organizaciones. La presidenta de la Red Nacional Antitabaco hizo un llamado a los diputados para no ceder a las presiones de los sectores y más bien dijo que el impuesto para este tipo de dispositivos debería de ser de un 75%, según lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, y no de un 40% como se plantea en la iniciativa. La Red Nacional Antitabaco, Renata, ha solicitado hoy a los diputados que no cedan a las presiones de grupos que pretenden eliminar el proyecto de ley de regulación de vaporizadores y cigarrillos electrónicos, con el cual se grava un 40% a estos dispositivos. Y más bien debería ser con un 75%, tal como lo propone la Organización Mundial de la Salud. Con respecto a los daños a la economía y el aumento del contrabando, no es cierto que al gravar estos productos de tabaco se va a aumentar automáticamente el contrabando. Esto se debe a débiles sistemas de recaudación fiscal o débiles políticas contra la evasión y la elusión. El mismo Banco Mundial ha dicho que gravar productos de tabaco es un medio para proteger a jóvenes y niños de que caigan en el tabaquismo. Sectores como la Cámara de Industrias de Costa Rica indicaron que el país, contrario a este tipo de iniciativas, debería de promover el crecimiento económico. A partir de este 1 de octubre, los servicios digitales transfronterizos empezarán a pagar el 13% del impuesto al valor agregado IVA. Los servicios transfronterizos son aquellos prestados mediante Internet u otras plataformas digitales adquiridas por parte de un consumidor final o un contribuyente del IVA a un proveedor o intermediario no domiciliado en el país para ser consumidos dentro del territorio nacional. La lista inicial de los servicios digitales sujetos a este impuesto se aplicará para Airbnb, Apple Plus, Apple Music, Dropbox, Facebook, Google, HBO, iTunes, LinkedIn, Microsoft, Netflix, Nintendo, Norton, PlayStation, Riot Games, Sky, Spotify y Steam Games. Si usted paga el paquete estándar de Netflix, que actualmente tiene un costo de $12,99, a partir del 1 de octubre se verá en su estado reflejado una cuenta, un cargo adicional de $1,69, más por el concepto de IVA. Si paga el paquete Plus de Dropbox, tiene un costo de $9,99. A partir del 1 de octubre se le adiciona $1,30 de más por mes por el concepto de IVA. El cobro del impuesto lo aplicarán los emisores de tarjetas de crédito y débito sobre las transacciones efectuadas por los consumidores. También se aproxima la fecha para el pago del adelanto del impuesto de renta, que debe hacerse cada 3 meses. Este adelanto se calcula con base en las ganancias de los años anteriores.
Además, para el periodo fiscal 2020, que finaliza el 31 de diciembre, de acuerdo a la Ley 9635, la declaración de impuesto a las utilidades debe ser presentada y cancelada antes del 15 de marzo del 2021. Para este cobro, las entidades que brindan el servicio se pueden inscribir voluntariamente al Ministerio de Hacienda y ser recaudadores de este impuesto. O en dado caso, las entidades emisoras de las tarjetas de crédito deben de realizarle el cobro a sus tarjetavientes por medio de la tarjeta que se encuentra afiliada para el pago de este servicio. Por ejemplo, si usted paga un paquete de Netflix que le cuesta $12.99 actualmente, este paquete tendría un incremento de $1.69 correspondiente a este IVA, por lo que para este mismo servicio usted pagaría $14.68. Acueductos y Alcantarillados estima que este jueves 1 de octubre ya estarán listas las reparaciones en el pozo de agua potable ubicado en San Pablo de Heredia y que ha presentado problemas. Los funcionarios de Acueductos y Alcantarillados trabajan en la reparación del motor de un pozo a 450 metros de profundidad en San Pablo de Heredia. Se trata de un pozo denominado La Meseta, cuyo fallo ha provocado dificultades de abastecimiento en algunos sectores de la provincia herediana. Este pozo tiene 450 metros de profundidad y es necesario extraerlo por completo, ya que la bomba se encuentra sumergida al final del pozo. Tenemos los repuestos para hacer el cambio, sin embargo, el tiempo es un factor importante, ya que se debe sacar toda la tubería, hacer la sustitución y de nuevo volverla a introducir. El tiempo estimado de reparación está para el jueves 1 de octubre. González estima que el abastecimiento podría darse entre la 1 de la tarde y las 8 de la noche, según la demanda de la población, por lo que insta a los consumidores a usar responsablemente el preciado líquido. Algunos de los barrios afectados son Cruces, Crucitas, La Joya, Las Joyitas, Doña Nina, Santa Isabel, María del Rocío, Suiza, Calle Uriche, El Páramo, Quintanilla, Malibú y Omar Dengo. La institución continuará con la distribución de agua potable con camiones cisterna en los lugares más afectados. Iniciamos con información en el plano internacional. El 11 de enero, China registró oficialmente la primera muerte por coronavirus. 8 meses después, la enfermedad detectada en diciembre del 2019 ha provocado más de 1 millón de fallecimientos en todo el planeta. A fines de 2019, un virus hasta entonces desconocido llamó la atención de médicos chinos de la ciudad de Wuhan. Se trataba de lo que sería luego llamado COVID-19, una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo coronavirus. El 11 de enero, China registró oficialmente el primer fallecido por la epidemia, que al principio se propagó rápidamente solo en la provincia de Hubei. Los científicos creen que el virus tiene un origen zoonótico, porque las primeras infecciones estuvieron vinculadas a un mercado de su capital, Wuhan, que vendía animales vivos. Claro que me preocupa un poco. Algunas neumonías son contagiosas. Se dice que muchos pacientes del mercado de frutos de mar tienen una neumonía contagiosa. En apenas un mes, China registró más de 1.000 muertos, un balance más grave que el que dejó el síndrome respiratorio agudo severo, que circuló en Asia entre 2002 y 2003 y fue fatal para 774 personas. A partir de febrero, el virus comenzó a circular rápidamente fuera de China y su aceleración fue exponencial, primero en Asia y Europa y luego al resto del mundo. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad del nuevo coronavirus una pandemia. En la mayoría de los casos, la respuesta de los gobiernos fue drástica. A mediados de abril, cerca del 60% de la población mundial, unos 4.500 millones de personas, llegó a verse afectada por algún tipo de confinamiento. Tratamos de mantener la calma porque en este tipo de situación es fácil entrar en pánico. Vamos a comprar víveres porque no sabemos si los supermercados seguirán abiertos. Comercios cerrados, calles desiertas, aeropuertos vacíos, penuria de abastecimiento en mercados.
El mundo no había vivido algo parecido y las consecuencias económicas del encierro llegaron a todos los rincones del planeta. Así el gobierno diga que no, pues toca trabajar. Que ellos prometen y después no cumplen nada. Y la barriga no da espera. Y hay que pagar arriendo, hay que comprar lo que uno necesita. En junio, el Fondo Monetario Internacional calculaba que el Producto Interno Bruto Mundial se iba a contraer 4,9% en 2020. El sector aéreo se desplomó. En un año perdió el 92% de su volumen de vuelos. Los grandes eventos deportivos fueron interrumpidos y los Juegos Olímpicos de Tokio aplazados hasta 2021. Pero la consecuencia más devastadora es el vacío dejado por quienes murieron. Muchos duelos tuvieron que hacerse además sin que los familiares pudiesen acompañar a la víctima enferma o despedirse una vez fallecida debido a las medidas sanitarias. Mi padre tuvo que ser enterrado como un animal, como un perro, porque es una falta de respeto con la gente. En algunas ciudades colapsaron los hospitales, pero también los sistemas mortuorios. El personal de la morgue no se abastecía. Entonces lo que nos toca hacer muchas veces a nosotros es amortajar los cuerpos y acumularlos en el baño de los edificios, ¿no? Con el avance del virus se aceleró la carrera por encontrar una vacuna para combatirlo. Más de una decena de proyectos están en la fase final de los ensayos clínicos, mientras crece el temor a una segunda ola de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud advirtió que las muertes por COVID-19 podrían duplicarse y alcanzar los 2 millones si no se mantienen medidas para evitar su propagación. El número de 1 millón de muertos por la pandemia es mucho mayor al de otros virus recientes, como la gripe A, que en 2009 causó oficialmente 18.500 decesos, pero menor al de la gripe española de hace un siglo. La gran gripe de 1918 y 1919 fue una hecatombe. En 3 oleadas causó un total estimado de 50 millones de muertos, según datos publicados al comienzo de los años 2000. El presidente estadounidense Donald Trump fue acusado el domingo por el diario The New York Times de apenas pagar impuestos federales en el 2016, cuando ganó las elecciones, una información que aviva la polémica sobre sus declaraciones fiscales antes del primer debate contra el demócrata Joe Biden este martes. Una revelación que enciende la previa del primer debate presidencial en Estados Unidos. El diario The New York Times acusó el domingo al presidente Donald Trump de haber pagado solo $750 en impuestos sobre la renta en 2016, el año en el que ganó las elecciones. El periódico publicó también que el mandatario, que libró una dura batalla legal para evitar que se divulguen sus declaraciones de impuestos, no pagó nada en 10 de los 15 años anteriores, porque indicó tener más pérdidas que ganancias en esos ejercicios fiscales. Trump tachó enseguida esas informaciones de falsas y totalmente inventadas. Esas son noticias falsas, inventadas, falsas. Haremos las mismas historias que hace 4 años, cuando ya tuve que litigar esto y hablar de ello. En realidad pago impuestos y verán que tan pronto como mis declaraciones de impuestos sean devueltas, están bajo auditoría, han estado bajo auditoría durante mucho tiempo, el servicio de impuestos no me trata bien. Me tratan como al Tea Party, como trataron al Tea Party. El martes, el republicano tendrá su primer debate frente al demócrata Joe Biden, que llega con una ligera ventaja en los sondeos. El espectáculo televisivo permitirá a los estadounidenses presenciar por primera vez a los dos contrincantes frente a frente. Habrá otras 2 instancias similares antes de las elecciones del 3 de noviembre, que se vislumbran tensas y muy disputadas. Los combates se intensificaron este lunes entre Azerbaiyán y los separatistas de Nagorno-Karabaj. El gobierno de Turquía, principal aliado de Bakú, alimentó los temores de una escalada al pedir a Armenia que se retire. Crece la intensidad de los enfrentamientos en Nagorno-Karabaj. Desde el domingo, las tropas de Azerbaiyán y los separatistas apoyados por Armenia que controlan la provincia protagonizan los combates más mortíferos desde 2016, en medio del temor a que estalle una guerra abierta entre los dos países. Turquía dio su apoyo total a Azerbaiyán, por lo cual Armenia lo acusó de injerencia política y militar.
Todos deben saber que la relación entre Turquía y Azerbaiyán es la de dos países, un solo pueblo. Somos uno y siempre juntos a través del dolor y el orgullo. Una vez más, hoy estamos al lado de Azerbaiyán en la defensa de sus tierras. Quiero declarar que no solo Azerbaiyán, sino también Turquía están en guerra contra nosotros. Están usando las armas y municiones más modernas disponibles en el ejército turco, además de drones y aviones. Los dos bandos afirman haber infligido cientos de pérdidas al adversario, difundiendo en particular imágenes de blindados destruidos. Mientras tanto, crecen los pedidos internacionales para aliviar las tensiones. La posición de la Unión Europea es clara. La posición de la Unión Europea es clara. En general, ninguna interferencia externa es aceptable. Debe evitarse la interferencia externa en este conflicto. Intervención e interferencia del exterior en este conflicto. Creemos que un alto el fuego inmediato, el cese de hostilidades y la apertura de conversaciones bilaterales es la única solución final a este problema. La política de Irán no ha cambiado. Azerbaiyán perdió el control de Nagorno-Karabaj tras el derrumbe de la Unión Soviética y después de una guerra que dejó 30.000 muertos y concluyó con un alto el fuego firmado en 1994. Ambos países ya se enfrentaron en su frontera norte el pasado mes de julio en combates que hicieron temer la desestabilización de la región. Hacemos una pausa en 24 horas en noticias. Ya regresamos, quédese con nosotros. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? ¿Cuáles son tus partes privadas? Son las partes que cubre tu ropa interior y nadie nunca debe tocarlas. Contalo a alguien de confianza. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. Documental sobre un grupo de personas que se juegan la vida para sacar el sustento de sus familias por un preciado metal. Cada gramo de oro cuesta mucho sacarlo. Es un mineral que es preciado y nadie sabe lo que cuesta. Coligallero. Toda la vida él ha sido colegallero, él sí ha sido colegallero, no estudió. Ese hombre se va, está sin un 5 y se va a orear y trae plata. El jueves 1 de octubre a las 10 de la noche y el 4 a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Te invita a la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en 24 horas en noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Recuerde que puede seguirnos a través de Facebook en Costa Rica Noticias y en Twitter como @SinarNoticias. Soy José David Pérez, gracias por informarse junto a nosotros del ámbito nacional e internacional. Vamos de inmediato con nuestros titulares. En las últimas semanas, las autoridades municipales y de salud en Limón han reportado un aumento en los contagios de COVID-19. Expertos en salud mental externan su preocupación de que en Costa Rica ocurren cerca de 300 suicidios al año. Puerto a Puerto, este es el nombre de la nueva ruta turística entre Puerto Jiménez y Ciudad Cortés en la península de Osa. 8 meses después de la llegada del coronavirus, la enfermedad ha provocado más de 1 millón de fallecimientos en todo el planeta. Iniciamos con información. La Caja podrá realizar pruebas de anticuerpos para detectar la COVID-19. Según el Ministerio de Salud, estas son más rápidas y menos costosas.
El Ministerio de Salud autorizó a la Caja Costarricense de Seguro Social realizar las pruebas de antígenos para identificar la COVID-19. Estas se realizarán por medio de hisopado entre el día 1 y el día 5 de la fecha de inicio de los síntomas. Según el Ministerio de Salud, las pruebas son más rápidas y menos costosas, por lo que contribuirán a detectar a las personas que estén portando el virus. Estas pruebas son más rápidas, son menos costosas, no tienen el nivel equiparable a lo que han sido las PCR, que son las pruebas que hemos venido manejando hasta ahora como pruebas diagnósticas, pero tienen en realidad un perfil que permite esa utilización solo dentro del sistema de seguridad social, dentro de la estrategia de salud pública que ya hemos venido ampliando conforme han pasado los meses. Este tipo de testeo permitirá un abordaje más expedito en la investigación de brotes en lugares alejados, en instituciones, comunidades, centros educativos, hogares de larga distancia, centros privados de libertad y establecimientos de trabajo, siempre que en esos lugares se detecte durante la investigación de personas sintomáticas. Estos lineamientos lo que indican es que se van a hacer esas pruebas para las personas que presenten síntomas, de acuerdo con la definición que tenemos en este momento de caso sospechoso, siempre van a ser por hisopado nasofaríngeo. Y las personas tienen que encontrarse entre el día de inicio de síntomas, solamente se pueden hacer o se van a hacer en personas que tengan síntomas, y se van a hacer entre el día 1 y el día 5 del inicio de síntomas. En los casos en que la prueba arroje un resultado negativo, se requerirá de una prueba PCR negativa confirmatoria y mientras tanto el paciente no podrá suspender su cuarentena. La provincia de Limón destacó hace algunos meses por casi no tener casos positivos de COVID-19. Sin embargo, en las últimas semanas las autoridades municipales y de salud han notado un aumento en los contagios. A la fecha, el Caribe registra cerca de 4.000 casos activos. Las autoridades de 6 cantones limonenses reclaman que una vez más el gobierno central descuidó a la provincia de Limón y claman por más apoyo para controlar los contagios y evitar la saturación de los servicios de salud. Esto se debe a que la provincia ha aumentado considerablemente las cifras de contagio en las últimas 2 semanas. Si vemos los confirmados por cantón al 26 de septiembre, Matina reporta 276, Guásimo 384, Talamanca 457, Siquirres 689, Pocosí 1065 y Limón 1427. En total, desde que inició la pandemia se han generado 4.298 contagios. A la fecha, activos 2.738 y fallecidos 32. Estas cifras se reflejan en el Hospital Tony Facio, el cual está atendiendo 60 casos diarios sospechosos de COVID-19. Se han hecho cerca de 700 muestras de pacientes que se han tenido que hisopar de esta atención que llevamos al día 20 de septiembre, podemos decir. De estos hemos manejado cerca de 80 pacientes positivos en las diferentes áreas. Recordemos que nosotros enviamos los pacientes críticos, serios, severos a la San José. La mayoría de leves los manejamos acá o les damos egresos para su condición ambulatoria de aislamiento. Pero esta capacidad, conforme hemos visto, el aumento de casos que ha tenido Limón corresponde casi al 60% de lo que teníamos en los meses anteriores. El médico señala que por el momento se ha dado un contagio de 40 funcionarios, incluido el mismo, y asegura que la población debe creer y protegerse de este virus, pues es real. Es cierto que a veces a uno se incomoda o se molesta por situaciones. La población está dividida en este momento. Hay personas a favor del uso de equipo de protección, hay personas a favor de este tratamiento, pero en general lo que uno ve todos los días en los servicios de urgencias es que es una afectación grave de los pacientes que mayormente se complican, siempre siguen siendo los pacientes con factores de riesgo, los obesos, los pacientes hipertensos, diabéticos y con algún problema pulmonar. Definitivamente esos tienen un gran porcentaje de complicación. Dival asegura que la población debe atender todas las medidas establecidas para disminuir la ola de contagio que se ha generado en la provincia. Como nuestro compromiso es atender a la mayor cantidad de pacientes y evitar hasta donde se pueda las complicaciones y ese número, que no se incremente el número de fallecidos por la enfermedad, es como
es una encrucijada que nos vemos porque, por un lado, las imágenes del comportamiento social de la gente, en este caso, es muy diferente a lo que nosotros predicamos, pero yo sí quisiera, y en varios medios que he estado, hacer ese llamado obviamente, porque nosotros vamos a estar acá para cuidar a la población, pero lo primero del cuidado de la población empieza por la responsabilidad personal de cada uno. Yo creo que en esto las medidas han sido desde el principio ya dictadas, establecidas. Este centro médico cuenta con 30 camas para COVID-19. Además, están gestionando de 4 a 5 traslados diarios a San José y temen que si los números aumentan podría llegar a la capacidad máxima del hospital, el cual también atiende otros padecimientos y emergencias. La torre este del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia ya se encuentra habilitada en su totalidad, lo que amplía la oferta instalada en este centro médico para beneficio de los asegurados, según informaron autoridades del establecimiento. Según lo explicó el doctor Taciano Lemos, director general del hospital, la torre este cuenta con un total de 162 camas de cuidado crítico y moderado habilitadas para la atención específica de pacientes con la COVID-19. El hospital ha realizado un esfuerzo para poner en marcha esta estructura de última generación. Por ejemplo, la unidad de recursos humanos rápidamente dotó de personal en distintas áreas y especialidades como enfermeras, auxiliares de enfermería, asistentes de pacientes, personal de aseo, vigilancia, nutrición, médicos generales, terapistas respiratorios, expertos en rehabilitación, farmacia, laboratorio y personal administrativo. Además de esta área, el Hospital Calderón Guardia mantiene atención de pacientes con coronavirus en otras zonas del centro médico, como en la Torre Norte, donde se tienen 51 camas para pacientes moderados. En la Torre Sur hay 29 camas para cuidados intensivos y 25 camas para pacientes moderados. Expertos en salud mental externan su preocupación de que en Costa Rica ocurren cerca de 300 suicidios al año. Según el informe regional Mortalidad por Suicidio en las Américas, la tercera parte de los casos de la región son de costarricenses. El suicidio es la segunda causa de mortalidad en personas de 10 a 35 años de edad en el mundo y se da principalmente en hombres. La Organización Mundial de la Salud reconoce el suicidio como un problema de salud pública. Casi 1 millón de personas deciden acabar con su vida cada año, es decir, una muerte cada 40 segundos. En Costa Rica ocurren 300 suicidios al año aproximadamente. Según el informe regional Mortalidad por el Suicidio en las Américas, la tercera parte de los casos de la región son costarricenses. La tasa de suicidio nacional pasó de 6,4 en el 2017 a 7,2 por cada 100.000 habitantes en el 2018. Costa Rica, a pesar de ser un país chiquito y un país que tiene procesos sociales y políticos un tanto diferentes, en donde hemos gozado estadísticamente de ser un país de paz y demás, pues implica o señala que no necesariamente somos un país tan feliz como se ha publicado, porque comparado con otros países, Costa Rica lleva realmente un lugar significativo en función de los suicidios. Entonces es una situación que preocupa enormemente. Y es que ante la situación de la pandemia, la experta señala que el desempleo, la reducción de jornadas laborales, el encierro, el distanciamiento social y la crisis económica son algunos de los problemas que perturban la mente de la persona. Pueden ser varias las razones por las cuales una persona piensa en la opción del suicidio, pero principalmente hemos encontrado a lo largo de la investigación por muchísimos años que es porque las personas manejan un dolor muy grande, muy significativo, y una manera de darle fin al dolor es justamente el suicidio. No es necesariamente que las personas quieran morirse o en sí matarse, sino que las situaciones que las agobian son múltiples. Pueden ser económicas, familiares, pueden ser interpretaciones que la persona también tiene del mundo, de sí mismo, de los demás, pero es tanto el dolor que les produce, es un dolor muy inmanejable para ellas y para ellos, que entonces ven como salida el suicidio. Garita señala que es necesario que las personas estén atentas a las conductas de sus seres queridos en caso de mostrar ciertos comportamientos que puedan llevarlos a acabar con sus vidas. Hay que quitarlo ya como tabú, porque muchísimas familias les da pena, es una situación que les puede resultar difícil manejarla. Entonces es comunicarlo, hablarlo, sentarse
si está la opción como familia para buscar juntos soluciones, buscar ayuda de terceros profesionales, que es muy importante. Entonces, al buscar las ayudas, a veces pasa que no podemos solos, ¿cierto? Entonces es importante que cuando ya sepamos o ya veamos que solos no podemos o solas, busquemos las ayudas de personas que son profesionales que pueden brindarnos esa mano de ayuda. Psicólogos señalan que el suicidio no es una enfermedad, sino que es un fenómeno multicausal que se da como una salida para la resolución de conflictos. Por esta razón, insisten que tanto la persona afectada como los familiares pueden llamar al 911 y buscar ayuda profesional antes de que suceda una terrible pérdida. Los taxistas formales se manifestaron ayer frente al Consejo de Transporte Público para solicitar que les brinden la aplicación que les corresponde, según la ley. Los taxistas formales se manifestaron este lunes con el propósito de solicitarle a la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público y a su jerarca que pongan en regla las aplicaciones que tienen diferentes servicios públicos. De acuerdo con uno de los organizadores, las aplicaciones o APP, como también se les conoce, serán parte del futuro de estos servicios. Sin embargo, deben ejecutar lo que dicta la ley al respecto. Nosotros necesitamos resolver este tema y es el Tribunal Contencioso Administrativo con sus jueces, el juez instructor, que tiene que resolver esto de una vez por todas. ¿Qué estamos pidiendo? Ahí es el detalle. Pedimos medidas cautelares, es decir, que se deje de hacer lo que se está haciendo mientras el tribunal resuelve lo que tiene que resolver. Si el tribunal resuelve que esto va por la libre, pues así será, pero el tribunal mientras tanto tiene que dictar medidas cautelares muy fuertes para que eso se detenga. En este momento ni los taxistas ni los señores que manejan con las aplicaciones están haciendo dinero. El país en quiebra y todos quebrados, ya no alcanzan ni para el arroz y los frijoles. Por su parte, los taxistas aseguraron que también visitaron la Corte Suprema de Justicia para que en esta entidad intervengan ante el contencioso administrativo y este tribunal resuelva el tema de las aplicaciones. El gobierno no ha querido solucionar la situación del taxista. Tenemos un contencioso administrativo que hace 5 meses se pidieron unas medidas cautelares y estas son horas de que el juez contencioso no ha resuelto las medidas cautelares. El Estado en sí, el gobierno en sí, tampoco ha querido respetar la ley que rige el servicio de taxi. A como viaja el mundo, nosotros también tenemos que ir modernizando. El problema es que ellas son aplicaciones ilegales. Eso, le voy a dar un ejemplo, eso es como que usted tenga una pulpería. Usted paga todas sus patentes, paga todo lo que el gobierno te exige, pero yo hago una ventanita en mi cochera y hago lo mismo que el pulpero. Entonces, el pulpero va a decir, pero ¿cómo es esto si yo pago patente y pago lo otro? Nosotros nunca hemos estado en contra de las aplicaciones, más bien exigimos al CTP que nos dé esa aplicación. Estamos afectados hace 5 años, esto no es de ahorita. 5 años donde ha habido 20 muertos, donde ha habido quiebra de miles de taxistas, donde ha habido familias desamparadas por el gobierno. ¿Por qué por el gobierno? Porque no han parado la ley 7969 que dice que el verdadero servicio es el único que hay en transporte público, son los taxis. Ninguna aplicación extranjera, internacional, que venga aquí no puede operar porque la ley lo dice así. Irregularmente el gobierno no ha hecho cumplir todo lo que son las normas jurídicas de Costa Rica. Ha sido hasta violado totalmente por la Constitución, han violado la Constitución, han violado todo lo que es hacer una ley porque no han querido atendernos a nosotros. Además de visitar el Consejo de Transporte Público y la Corte Suprema de Justicia, los participantes también se dirigieron al contencioso administrativo en Calle Blancos para pedir que se atiendan las demandas interpuestas por el gremio. En la manifestación participaron taxistas de San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Quepos. También las hubo en Guanacaste y la zona sur del país. A partir de este jueves 1 de octubre se aplicará un incremento en las tarifas de peajes en la Ruta 27.
En este ajuste, todas las tarifas presentan variación. Por ejemplo, en el peaje de Escazú, los vehículos livianos y motocicletas pasarán de pagar 380 colones a 400. En el de San Rafael a Pozón, el cobro pasa de 580 a 600 colones. Y en Atenas pasa de 760 a 790 colones. Este ajuste responde al comportamiento del tipo de cambio del dólar y está estipulado en el contrato, según dijo la concesionaria de la ruta, Global Vía. Más de 41 kilómetros de rutas cantonales ubicadas en la provincia de Punta Arenas verán mejorada su condición de ruedo gracias a la ejecución de 11 proyectos del programa Red Vial Cantonal. 3 de los proyectos ya se encuentran concluidos, 6 están en ejecución y 2 más cuentan con orden de inicio. Los trabajos incluyen mejoramiento de la superficie de rodaje y canalización de aguas pluviales. 6 de las obras se ubican en el Pacífico Central, concretamente en los cantones de Punta Arenas, Esparza, Garavito, Montes de Oro y Quepos. Otras 5 están en la región Brunca, en los cantones de Osa, Cotobruz y Buenos Aires. Este programa lo desarrolla el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en conjunto con los gobiernos locales, aportes de Recope y la asesoría técnica de la Agencia de Cooperación Alemana. En total, el programa de Red Vial Cantonal atiende 48 proyectos viales en 36 cantones del país, con una inversión superior a los 20.000 millones de colones. Los recursos provienen del empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, por un monto total de 144 millones de dólares. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al yaguarundí o león breñero. Este felino habita Costa Rica, es muy discreto y poco conocido. Les presentamos al yaguarundí, un felino milenario y común pero poco conocido. Este mamífero es pariente cercano del puma, pero es de pequeño tamaño y no tiene manchas o rayas en su piel como otros felinos salvajes. Los colores de su pelaje, marrón, rojizo, pardo y hasta negro grisáceo, le han permitido escapar de la devastación de la que otras especies de felinos manchados han sido víctimas por su codiciada piel. El yaguarundí habita en el continente americano. Su población se distribuye desde el sureste de México hasta el centro de Argentina. Puede medir hasta 70 centímetros de largo y a pesar aproximadamente 9 kilos, es decir, es mucho más pequeño que un puma, su pariente más cercano. Es ágil como una comadreja y tiene la cola larga como las nutrias, por lo que se ha ganado el nombre de gato comadreja o gato nutria. Algunos científicos aseguran que su comportamiento es muy diferente del de otros felinos con los que comparte hábitat. Son activos durante el día y descansan por la noche, horario opuesto al de la mayoría de los otros carnívoros. El periodo de gestación de la madre oscila en unos 73 días. El promedio de vida de la camada es de unos 3 cachorros y alcanza la madurez sexual a partir de los 2 años. Hacemos una pausa en 24 horas en noticias. Ya regresamos con más información. Quédese con nosotros. Disponer de los servicios públicos es un derecho humano, ya que son esenciales para todas nuestras actividades diarias. En la ARECEP regulamos 32 servicios públicos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los y las costarricenses. Nos propusimos llegar a las comunidades. Visitamos 3.478 de ellas, el 68% del país, para conocer sus necesidades en materia de servicios públicos. Nos acercamos a las comunidades indígenas y rurales, siempre procurando que las poblaciones con discapacidad y adultos mayores conozcan sus derechos. Realizamos reuniones con usuarios, mesas de diálogo para solucionar problemas con los prestadores, ferias y audiencias públicas, así como gestiones con municipalidades y otras instituciones públicas. Este es un enfoque novedoso para la regulación, bajo un nuevo paradigma.
las personas usuarias en el centro de la regulación. Esta semana, en Punto y Coma, conoceremos el libro Retornar con la distancia, Identidad, Migración y Memoria en la literatura costarricense. 3 ensayos autobiográficos en los que reconocidos narradores se refieren a las razones por las cuales dejaron Costa Rica y a la redefinición de sus identidades. Punto y Coma. Nuestros libros tienen la palabra. Los domingos a las 12 mediodía. Con repetición los lunes a las 11 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Continuamos con más información. Puerto a Puerto, ese es el nombre de la nueva ruta turística entre Puerto Jiménez y Ciudad Cortés, en la península de Osa, inaugurada el pasado domingo en el marco del Día Internacional del Turismo. Luis Centeno, presidente de la Cámara de Turismo de Osa, explicó el recorrido de la ruta Puerto a Puerto. Es un paseo de aventura que enlaza turísticamente las comunidades de Puerto Jiménez, Sierpe y Puerto Cortés. Según dijo, durante todo el año 2019 capacitaron a gran cantidad de personas en turismo rural y avistamiento de aves con apoyo del Instituto Costarricense de Turismo. La oferta turística que se puede apreciar en la ruta de aventura Puerto a Puerto incluye elementos históricos y patrimoniales del centro de Puerto Cortés y Puerto Jiménez, la reserva de Matapalo, playas de ensueño y poco exploradas como Playa Backwash, el manglar y humedal de Sierpe, el Museo de las Esferas en Finca 6 y el embarcadero de Puerto Cortés. La península de Osa es reconocida mundialmente por concentrar más del 2% de biodiversidad del planeta. Bueno, pues vamos a ir a celebrar este homenaje a Costa Rica como destino turístico desde aquí, además con 2 particularidades que se anuncian hoy, esfuerzos de los agremiados de las cámaras locales de turismo, uno que se llama la iniciativa de Puerto a Puerto, que une Puerto Jiménez con Puerto Cortés, y eso va a permitirle a comunidades rurales que están montaña adentro, por ejemplo en San Juan de Chocuaco o en Rancho Quemado, para mencionar 2 de ellas, poder descubrir nuevas posibilidades de turismo rural comunitario, que eso complementa muy bien este tema del avistamiento de ballenas o este tema de visitar los parques nacionales. Todo se complementa para terminar con un producto turístico absolutamente de calidad mundial. Los diputados iniciaron la discusión para la votación en primer debate del proyecto de ley 21.917 para la eliminación del pago de anualidades durante el 2021 y 2022. El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo y busca ahorrar recursos para la atención de la emergencia de la pandemia. El plenario legislativo inició con la discusión del proyecto 21.916, que pretende la eliminación del pago de anualidades durante el 2021 y 2022 para el sector público. La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo, buscaría destinar estos recursos a la atención de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con las estimaciones del gobierno, la propuesta generaría ahorros totales al 2022 por 67.000 millones de colones. El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó 24 mociones de reiteración al proyecto en la discusión de este lunes. Que pueden aportar más, aporten más. Y la impresión que da es que el gobierno y sus aliados quieren castigar a los trabajadores y trabajadoras del sector público, culpándoles por la crisis que estamos viviendo. Además, Villalta presentó otras 7 mociones de revisión en contra del proyecto. No es lo mismo el salario de un diputado o el salario del gerente del Banco Nacional o el salario del presidente. No es lo mismo que el salario de un oficial de la fuerza pública, de esos que están ahí en la frontera, en la zona norte, llevando agua, llevando frío, exponiéndose para resguardar las fronteras del país o para hacer cumplir las restricciones y las medidas que aplica el Ministerio de Salud. No es lo mismo, señoras y señores. Por eso hemos presentado varias mociones que plantean establecer un criterio de diferenciación.
La medida de la eliminación de la anualidad aplicaría a todas las personas que trabajan en la administración central, es decir, el Poder Ejecutivo y sus dependencias, además de los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, también las dependencias y los órganos auxiliares de estos mismos, así como la administración descentralizada, es decir, instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades. El proyecto de ley que pretende poner un impuesto a los cigarrillos electrónicos y vapeadores recibió dictamen afirmativo en Comisión de Asuntos Sociales. Ahora se espera su discusión en el plenario legislativo. No obstante, distintos sectores se han manifestado en contra de esta iniciativa y la Red Nacional Antitabaco insiste a los diputados no ceder a las presiones. El proyecto de ley que busca regular el uso de cigarrillos o vapeadores superó el aval de la Comisión de Asuntos Sociales en la Asamblea Legislativa. Ahora queda pendiente la asignación de una fecha para su discusión en el plenario legislativo. No obstante, desde ya este proyecto ha provocado malestar y oposición en distintos sectores, que consideran que no es el mejor momento para aprobar más impuestos debido a la situación que atraviesa el país. Hay algunas respuestas negativas, ahorita no me acuerdo exactamente de cuál organización, pero sí plantean que no es nocivo para la salud. Esta iniciativa, propuesta por el diputado liberacionista Luis Antonio Aiza y la oficialista Catalina Montero, pretende gravar con un impuesto del 40% a cigarrillos electrónicos y vapeadores. Esto va para el plenario, ¿verdad? Y en el plenario todavía tiene dos oportunidades de meterle mociones. Entonces todavía no tenemos un proyecto definitivo porque ahí sigue y se le pueden hacer mejoras y cambios con base en las respuestas que están dando las diferentes instituciones y organizaciones. La presidenta de la Red Nacional Antitabaco hizo un llamado a los diputados para no ceder a las presiones de los sectores y más bien dijo que el impuesto para este tipo de dispositivos debería de ser de un 75%, según lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, y no de un 40% como se plantea en la iniciativa. La Red Nacional Antitabaco, Renata, ha solicitado hoy a los diputados que no cedan a las presiones de grupos que pretenden eliminar el proyecto de ley de regulación de vaporizadores y cigarrillos electrónicos, con el cual se grava un 40% a estos dispositivos. Y más bien debería ser con un 75%, tal como lo propone la Organización Mundial de la Salud. Con respecto a los daños a la economía y el aumento del contrabando, no es cierto que al gravar estos productos de tabaco se va a aumentar automáticamente el contrabando. Esto se debe a débiles sistemas de recaudación fiscal o débiles políticas contra la evasión y la elusión. El mismo Banco Mundial ha dicho que gravar productos de tabaco es un medio para proteger a jóvenes y niños de que caigan en el tabaquismo. Sectores como la Cámara de Industrias de Costa Rica indicaron que el país, contrario a este tipo de iniciativas, debería de promover el crecimiento económico. A partir de este 1 de octubre, los servicios digitales transfronterizos empezarán a pagar el 13% del impuesto al valor agregado IVA. Los servicios transfronterizos son aquellos prestados mediante Internet u otras plataformas digitales adquiridas por parte de un consumidor final o un contribuyente del IVA a un proveedor o intermediario no domiciliado en el país para ser consumidos dentro del territorio nacional. La lista inicial de los servicios digitales sujetos a este impuesto se aplicará para Airbnb, Apple Plus, Apple Music, Dropbox, Facebook, Google, HBO, iTunes, LinkedIn, Microsoft, Netflix, Nintendo, Norton, PlayStation, Riot Games, Sky, Spotify y Steam Games. Si usted paga el paquete estándar de Netflix, que actualmente tiene un costo de $12,99, a partir del 1 de octubre se verá en su estado reflejado una cuenta a un cargo adicional de $1,69, más por el concepto de IVA. Si paga el paquete Plus de Dropbox, tiene un costo de $9,99. A partir del 1 de octubre se le adiciona $1,30 de más por mes por el concepto de IVA. El cobro del impuesto lo aplicarán los emisores de tarjetas de crédito y débito sobre las transacciones efectuadas por los consumidores. También se aproxima la fecha para el pago del adelanto del impuesto de renta, que debe hacerse cada 3 meses. Este adelanto se calcula con base en las ganancias de los años anteriores.
Además, para el periodo fiscal 2020, que finaliza el 31 de diciembre, de acuerdo a la Ley 9635, la declaración de impuesto a las utilidades debe ser presentada y cancelada antes del 15 de marzo del 2021. Para este cobro, las entidades que brindan el servicio se pueden inscribir voluntariamente al Ministerio de Hacienda y ser recaudadores de este impuesto. O en dado caso, las entidades emisoras de las tarjetas de crédito deben de realizarle el cobro a sus tarjetavientes por medio de la tarjeta que se encuentra afiliada para el pago de este servicio. Por ejemplo, si usted paga un paquete de Netflix que le cuesta $12.99 actualmente, este paquete tendría un incremento de $1.69 correspondiente a este IVA, por lo que para este mismo servicio usted pagaría $14.68. Acueductos y Alcantarillados estima que este jueves 1 de octubre ya estarán listas las reparaciones en el pozo de agua potable ubicado en San Pablo de Heredia y que ha presentado problemas. Los funcionarios de Acueductos y Alcantarillados trabajan en la reparación del motor de un pozo a 450 metros de profundidad en San Pablo de Heredia. Se trata de un pozo denominado La Meseta, cuyo fallo ha provocado dificultades de abastecimiento en algunos sectores de la provincia herediana. Este pozo tiene 450 metros de profundidad y es necesario extraerlo por completo, ya que la bomba se encuentra sumergida al final del pozo. Tenemos los repuestos para hacer el cambio, sin embargo, el tiempo es un factor importante, ya que se debe sacar toda la tubería, hacer la sustitución y de nuevo volverla a introducir. El tiempo estimado de reparación está para el jueves 1 de octubre. González estima que el abastecimiento podría darse entre la 1 de la tarde y las 8 de la noche, según la demanda de la población, por lo que insta a los consumidores a usar responsablemente el preciado líquido. Algunos de los barrios afectados son Cruces, Crucitas, La Joya, Las Joyitas, Doña Nina, Santa Isabel, María del Rocío, Suiza, Calle Uriche, El Páramo, Quintanilla, Malibú y Omar Dengo. La institución continuará con la distribución de agua potable con camiones cisterna en los lugares más afectados. Iniciamos con información en el plano internacional. El 11 de enero, China registró oficialmente la primera muerte por coronavirus. 8 meses después, la enfermedad detectada en diciembre del 2019 ha provocado más de 1 millón de fallecimientos en todo el planeta. A fines de 2019, un virus hasta entonces desconocido llamó la atención de médicos chinos de la ciudad de Wuhan. Se trataba de lo que sería luego llamado COVID-19, una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo coronavirus. El 11 de enero, China registró oficialmente el primer fallecido por la epidemia, que al principio se propagó rápidamente solo en la provincia de Hubei. Los científicos creen que el virus tiene un origen zoonótico, porque las primeras infecciones estuvieron vinculadas a un mercado de su capital, Wuhan, que vendía animales vivos. Claro que me preocupa un poco. Algunas neumonías son contagiosas. Se dice que muchos pacientes del mercado de frutos de mar tienen una neumonía contagiosa. En apenas un mes, China registró más de 1.000 muertos, un balance más grave que el que dejó el síndrome respiratorio agudo severo, que circuló en Asia entre 2002 y 2003 y fue fatal para 774 personas. A partir de febrero, el virus comenzó a circular rápidamente fuera de China y su aceleración fue exponencial, primero en Asia y Europa y luego al resto del mundo. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad del nuevo coronavirus una pandemia. En la mayoría de los casos, la respuesta de los gobiernos fue drástica. A mediados de abril, cerca del 60% de la población mundial, unos 4.500 millones de personas, llegó a verse afectada por algún tipo de confinamiento. Tratamos de mantener la calma porque en este tipo de situación es fácil entrar en pánico. Vamos a comprar víveres porque no sabemos si los supermercados seguirán abiertos. Comercios cerrados, calles desiertas, aeropuertos vacíos, penuria de abastecimiento en mercados.
El mundo no había vivido algo parecido y las consecuencias económicas del encierro llegaron a todos los rincones del planeta. Así el gobierno diga que no, pues toca trabajar. Que ellos prometen y después no cumplen nada. Y la barriga no da espera. Y hay que pagar arriendo, hay que comprar lo que uno necesita. En junio, el Fondo Monetario Internacional calculaba que el Producto Interno Bruto Mundial se iba a contraer 4,9% en 2020. El sector aéreo se desplomó. En un año perdió el 92% de su volumen de vuelos. Los grandes eventos deportivos fueron interrumpidos y los Juegos Olímpicos de Tokio aplazados hasta 2021. Pero la consecuencia más devastadora es el vacío dejado por quienes murieron. Muchos duelos tuvieron que hacerse además sin que los familiares pudiesen acompañar a la víctima enferma o despedirse una vez fallecida debido a las medidas sanitarias. Mi padre tuvo que ser enterrado como un animal, como un perro, porque es una falta de respeto con la gente. En algunas ciudades colapsaron los hospitales, pero también los sistemas mortuorios. El personal de la morgue no se abastecía. Entonces lo que nos toca hacer muchas veces a nosotros es amortajar los cuerpos y acumularlos en el baño de los edificios, ¿no? Con el avance del virus se aceleró la carrera por encontrar una vacuna para combatirlo. Más de una decena de proyectos están en la fase final de los ensayos clínicos, mientras crece el temor a una segunda ola de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud advirtió que las muertes por COVID-19 podrían duplicarse y alcanzar los 2 millones si no se mantienen medidas para evitar su propagación. El número de 1 millón de muertos por la pandemia es mucho mayor al de otros virus recientes, como la gripe A, que en 2009 causó oficialmente 18.500 decesos, pero menor al de la gripe española de hace un siglo. La gran gripe de 1918 y 1919 fue una hecatombe. En 3 oleadas causó un total estimado de 50 millones de muertos, según datos publicados al comienzo de los años 2000. El presidente estadounidense Donald Trump fue acusado el domingo por el diario The New York Times de apenas pagar impuestos federales en el 2016, cuando ganó las elecciones, una información que aviva la polémica sobre sus declaraciones fiscales antes del primer debate contra el demócrata Joe Biden este martes. Una revelación que enciende la previa del primer debate presidencial en Estados Unidos. El diario The New York Times acusó el domingo al presidente Donald Trump de haber pagado solo $750 en impuestos sobre la renta en 2016, el año en el que ganó las elecciones. El periódico publicó también que el mandatario, que libró una dura batalla legal para evitar que se divulguen sus declaraciones de impuestos, no pagó nada en 10 de los 15 años anteriores, porque indicó tener más pérdidas que ganancias en esos ejercicios fiscales. Trump tachó enseguida esas informaciones de falsas y totalmente inventadas. Esas son noticias falsas, inventadas, falsas. Haremos las mismas historias que hace 4 años cuando ya tuve que litigar esto y hablar de ello. En realidad pago impuestos y verán que tan pronto como mis declaraciones de impuestos sean devueltas, están bajo auditoría, han estado bajo auditoría durante mucho tiempo, el servicio de impuestos no me trata bien. Me tratan como al Tea Party, como trataron al Tea Party. El martes, el republicano tendrá su primer debate frente al demócrata Joe Biden, que llega con una ligera ventaja en los sondeos. El espectáculo televisivo permitirá a los estadounidenses presenciar por primera vez a los dos contrincantes frente a frente. Habrá otras 2 instancias similares antes de las elecciones del 3 de noviembre, que se vislumbran tensas y muy disputadas. Los combates se intensificaron este lunes entre Azerbaiyán y los separatistas de Nagorno-Karabaj. El gobierno de Turquía, principal aliado de Bakú, alimentó los temores de una escalada al pedir a Armenia que se retire. Crece la intensidad de los enfrentamientos en Nagorno-Karabaj. Desde el domingo, las tropas de Azerbaiyán y los separatistas apoyados por Armenia que controlan la provincia protagonizan los combates más mortíferos desde 2016, en medio del temor a que estalle una guerra abierta entre los dos países. Turquía dio su apoyo total a Azerbaiyán, por lo cual Armenia lo acusó de injerencia política y militar.
Todos deben saber que la relación entre Turquía y Azerbaiyán es la de dos países, un solo pueblo. Somos uno y siempre juntos a través del dolor y el orgullo. Una vez más, hoy estamos al lado de Azerbaiyán en la defensa de sus tierras. Quiero declarar que no solo Azerbaiyán, sino también Turquía están en guerra contra nosotros. Están usando las armas y municiones más modernas disponibles en el ejército turco, además de drones y aviones. Los dos bandos afirman haber infligido cientos de pérdidas al adversario, difundiendo en particular imágenes de blindados destruidos. Mientras tanto, crecen los pedidos internacionales para aliviar las tensiones. La posición de la Unión Europea es clara. La posición de la Unión Europea es clara. En general, ninguna interferencia externa es aceptable. Debe evitarse la interferencia externa en este conflicto. Interferencia del exterior en este conflicto. Creemos que un alto el fuego inmediato, el cese de hostilidades y la apertura de conversaciones bilaterales es la única solución final a este problema. La política de Irán no ha cambiado. Azerbaiyán perdió el control de Nagorno-Karabaj tras el derrumbe de la Unión Soviética y después de una guerra que dejó 30.000 muertos y concluyó con un alto el fuego firmado en 1994. Ambos países ya se enfrentaron en su frontera norte el pasado mes de julio en combates que hicieron temer la desestabilización de la región. Hasta aquí la información en 24 horas en Noticias. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos a las 12 mediodía con más detalles en nuestra segunda edición. Manténgase informado en Facebook con Costa Rica Noticias, en Twitter como @SinarNoticias y en nuestra página web costarricamedios.cr. Feliz mañana. Que la pasen bien. No se pierda el desenlace en el último capítulo de Loma Verde. Chicos, no, pues es tu hijo, chicos, por favor, no haga una locura. ¡Jessica! El martes 29 de septiembre a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Realizar este pequeño recorrido por canoa, San Vicente y Bahía de Caracas me deja con grandes perspectivas de querer conocer más y más las costas ecuatorianas. Las costas ecuatorianas cuentan con unas maravillosas playas, en las cuales se destaca Mompiche. Es un lugar ideal por sus cálidas aguas y sus exóticas playas de arena negra. La Ruta de Enrique, los sábados a las 12 mediodía, solo en 13, Costa Rica Televisión.